Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra en 2 de Crónicas 2, verso 26 en adelante, la historia del rey Uzías. Dios nos muestra el comienzo de y nos muestra su triste final. Dios nos dice que el rey Uzías desde su comienzo fue prosperado. El rey Uzías buscó el rostro del Señor en tiempos de Zacarías. La palabra del Señor nos dice que Uzías temía al Señor. Él aprendió a temer a Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando Uzías comenzó a reinar, quien hizo rey a Uzías fue el pueblo de Judá. Esto luego de la muerte de su padre. La palabra del Señor nos dice que luego de que Amasías, su padre, muere, Judá le hizo rey. Uzías comenzó a reinar a su temprana edad. Tenía 16 años, nos muestra la palabra. La palabra nos dice que reinó hasta sus 52 años. La palabra del Señor nos dice que el rey hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor, así como su padre, mientras reinó en Judá. La palabra del Señor nos dice que Uzías buscó el rostro de Dios. Uzías se acercó al Señor en los tiempos de Zacarías. La palabra del Señor nos dice que Zacarías fue quien enseñó a Uzías a temer al Señor. ¿Qué significa temer al Señor? ¿Cuál era el temor que sentía Uzías hacia Dios antes de su terrible derrota? Uzías temía al Señor, pero terminó con esta falta de temor. Temor, según la palabra del Señor, es un sentimiento de reverencia y admiración hacia Dios. Uzías sentía admiración hacia Dios. Uzías conocía quién era Dios. En otras palabras, el temor que Uzías tenía, este temor era un temor el cual él no quería fallarle a Dios. Él sentía este temor por el amor que sentía a Dios y a su obra. El rey Uzías comenzó a reinar bajo perfección. Proverbios 8:13 nos dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. El temor al Señor es aborrecer el mal. Uzías sentía estos sentimientos. Para el ser humano,
llamado por Dios a trabajar en su obra como sumo sacerdote o como levita o como sacerdote, este debe de tener estos principios que nos muestra Dios que sentía Uzías cuando Dios le entregó o cuando el pueblo le hizo rey. La palabra de Dios nos dice que el pueblo le hizo rey, el pueblo de Judá, pero Dios lo prosperó por el temor que éste tenía hacia Dios, por la reverencia que Uzías tenía hacia el Señor. El temor a Dios es aborrecer el mal. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uzías no tan solo aborrecía el mal, sino que éste era sabio. Éste tenía sabiduría. La palabra del Señor nos dice que éste, cuando comenzó a reinar, éste siguió los principios de Zacarías. Zacarías fue, nos dice la palabra, quien enseñó a Uzías a temer a Dios, a temer al Señor.